Hola gente, soy LoreICF y estamos aquí con el segundo episodio de esta serie. Como veréis me he cambiado la skin, lo hicimos entre Danielio0077 y yo. Bueno, pues empecemos con el capítulo. A ver, ¿dónde lo dejamos? Teníamos nuestra espada, pico, vamos a coger algún hacha y palas. De momento, y comida. Se cocinó el bacon. Vamos a hacernos alguna herramienta de bacon, más que nada para saber cómo son. Nos vamos a llevar madera. Tengo una idea. Ya que no tengo ganas de desperdiciar materiales, voy a hacerme lo que sería la azada de bacon, ya que es algo que luego será necesario, pero cuando lo haces de algo valioso te sientes como que estás desperdiciando materiales. Nos vamos a llevar la comida. Los palos nos los dejamos, incluso un poco de madera, siempre que sean números pares, para hacer palos y llevando carbón, antorchas en las minas. Nos llevaremos también antorchas, si tenemos. No, nos llevamos carbón. Creo que teníamos carbón en los hornos, sí. De hornear también la piedra con la que hice la piedra, ladrillos de piedra, y acabé la entrada, que no sé si os acordaréis, pero antes esta parte de aquí no estaba. Lo siguiente ya sería hacerme una puerta. Decidí hacerla mientras grababa. Vamos a hacerla. Aquí la tenemos. Ahora mismo tenemos hambre, pero nos vamos a esperar un poco más a comer, ya que no es que tengamos demasiada hambre tampoco. Vamos a bajar a nuestra mina y a una altura más o menos aquí mismo vamos a empezar a hacer otro tipo de minas, que son las minas escalera. Simplemente ir haciendo una escalera atravesando todo el mundo, vamos. Vamos a hacernos unas antorchas. Bien. Adiós al pico. Digo, a la pala. No será problema. También la podemos romper con las manos, la tierra. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué susto! Me pensaba que era el infinito. No, no, no. A ver. Es que aún estoy como... ¡No! El bacon no. Dios mío. Muere. Me habían llamado. Vamos a continuar. Mirad, Warenai. Vamos a picarlo. Es un mineral del mod de Dragon Block C. Ya os dije en el anterior capítulo que lo teníamos instalado. Vamos a coger también más carbón. Tengo una idea. Si encuentro más carbón. A ver. Vale. Vamos a salir un momentito del agua. ¿Dónde está la tierra? Aquí. Así es menos pesado picar en el agua. O sea, sin agua es mejor picar. Total, la tierra no es que la fuéramos a usar para nada. Hierro. Vamos a intentar picarlo desde aquí. Espero que no me vuelvan a llamar. Era Danielio007, concretamente. No sé lo que quería.
Pero bueno. Vamos a hacernos una escalera. Bueno, más bien vamos a subir directamente. Ponemos una antorcha, seguimos picando el hierro. Ya verás que es el último. Ah, no. Es que como estoy hoy de mala suerte, mira, otro abajo. Guarenay. Ahora es lo típico que encima hay lava. Pues no más Guarenay. Bien. Pues vamos a bajar. Como hay agua no tenemos que hacernos una escalera ni nada parecido. Más carbón. No lo había visto, simplemente me he girado y ahí estaba. Vamos a romper este bloque. Creo que me he dejado algún bloque sin coger, no recuerdo lo que era. Supongo que nada importante, eso espero. Vale, vamos a picar el carbón. Preferiblemente con el pico. Más carbón, más experiencia. Y más antorchas, para ver. Perfecto. Ah. Pensaba que había bugs de iluminación, pero es que todo el techo está hecho de carbón. Vamos a ver si tengo el brillo bajo. Vale, no. Así está bien. Total, no voy a permanecer aquí mucho más. Aquí sí que hay luz. Lo que hace una antorcha. Pues otro. Este lo he visto justo cuando caía, pero no le he podido hacer caso ya que un esqueleto ha empezado a dispararme. Aunque no sé qué os estoy contando, lo habéis visto. Ay, vale. Mira, ¿lo habéis visto? Ahí hay hierro. Este que se venga. Primero vamos a picar el de aquí, no se nos vaya a olvidar. Vamos a organizarnos un poco el inventario. La comida aquí, la espada no creo que la necesitemos demasiado, o sea que aquí. El hacha menos, las antorchas. Todo lo demás, vale. Bien. Sí. Pues... más hierro. O sea, hago todo este montaje solo para uno de hierro. Ahora para que aquí solo haya estos dos. Ah, no, vale. Bueno. Lo que faltaba. Fácil. Bueno, no tan fácil. Como que aquí hay agua. Bueno. De algo nos van a servir estas paredes. Ya lo sé, me va a entrar el agua, pero bueno. Con estos 4 de tierra dominaremos el maldito mundo. Es mentira. ¿De dónde venía el agua de aquí? Sí. Perfecto. Bueno. Ahora... aquí, ¿no? Sí. Pues vamos a salir. Aquí no entra agua, ¿verdad? No. Pues vamos a llevarnos un poco de tierra. Y de aquí también. Este del medio. O mejor dicho... es justo aquí. ¿Nos da? Sí, perfecto. Incluso nos sobra uno. Por lo que pueda pasar. Espera. Es que también... lo mejor sería cambiar de dirección. O... cogemos tierra. Ahora esta. Y ya de paso esta.
Y esto aquí, esto aquí. Y si no me equivoco, si no he hecho mal esto, y vamos bajando y al final nos hemos apañado con esta cueva. Si no me equivoco es la primera mina natural que encontramos en esta serie. Bueno, sí, porque en el último episodio llegamos hasta en el último episodio llegamos hasta ver lo que sea, hasta piedra base, el fin del mundo. Al menos encontramos unos cuantos cristales del Thaumcraft, piedra de bacon. Ahora lo que nos faltaría son bolas de dragón del mod de Dragon Block C. ¿Esto qué es? Supongo que piedra. Sí. No parecía piedra con esa iluminación. Dios mío. No me había fijado en el Race Minimap. Está afuera. No voy a salir hasta que se acabe la noche. ¿Habéis visto lo plagado de malos que está? Bueno, es que dudo que esto... Dudo que acabe de minar hasta que... O sea, antes de que salga el sol, vamos. Vamos a seguir. ¡Eh! Hierro. Ah, no. Siempre cuando estoy demasiado a oscuras pensaba que los píxeles más claros eran de hierro. Vamos a seguir. Nunca me ha gustado hacer esto. Tener que montar una mesa de crafteo en la mina. Pero bueno. No sé por qué. Si es de lo más útil. Vale. Estaría muy bien poder hacer picos, o sea, herramientas de Guarenai. Pero solo sirve para armaduras. Y con 3 no nos da para nada de momento. Vamos a hacer 2 picos. Por si acaso. No creo que los gastemos los 2 antes de llegar a Bedrock. Ahora es cuando pico un bloque de piedra y ya estamos en Bedrock. A ver... Nos vendría bien otra cueva natural, vamos. Bueno. Pico... El pico... El pico... Lo siento mucho. No se puede picar con el pico de piedra, ¿verdad? Yo por si acaso no me arriesgo. Aunque la redstone no es que me interese demasiado. Al menos en superviviente. Vale, sí, hay circuitos que están muy bien, pero... No creo que vaya a hacerlos. Al menos en esta partida. Oye, pues... Si hubiera alguna manera de dejarla encendida todo el rato, en vez de antorchas... Bueno, pues... Vamos a hacernos más antorchas. Perfecto. Aquí no vamos a poner ninguna de momento. Perfecto. Graba. Bedrock. Más
más bedrock. Esto de que se pueda seguir bajando en la bedrock no me tranquiliza. Dios mío. Al menos lo bueno de la grava es que te da pistas. Si se pudiera caer, ya se habría caído. Ay, casi la rompo con el pico. Ah, por cierto, esa... Dios mío, pero si hay una antorcha ahí mismo. Ah, es verdad. En la bedrock, si no estás en creativo, no ves. Y siempre hay mucha redstone a estas alturas. Lo que más me convendría serían diamantes, pero bueno. Pues... Por cierto, esa barrita de arriba a la izquierda, que veis que pone un 0, es de la última actualización del mod de Dragon Block C. Y es la barrita de aquí. Pero no os lo voy a poder demostrar hasta que haya matado unas cuantas ovejas negras o haya matado calamares y luego ovejas. ¿Cómo que tengo vacía la barra del hambre y no me he quitado ningún corazón de vida? Bueno, yo voy a salir. A ver, yo estoy en el centro del mapa. Ahí hay un bicho azul. O sea, no digo azul, sino... O sea, sí, su marcador es azul, pero... No sé. No sé lo que significa el color azul. El verde yo supongo que es el amistoso. El rojo enemigos, evidentemente. Blancos me imagino que neutrales. El azul... Están en el agua, serán calamares. Digo yo, vamos. A no ser que se haya formado otra especie en el agua. Me lo ha parecido a mí, o al caer el relámpago se ha iluminado un poco el mapa. Vamos a guardar el Guarenai. El hierro lo vamos a hornear, ya que tenemos carbón. Y bastante además. Vamos a guardar la madera, grava, piedra, más piedra, flint, flecha, picos, antorchas, todo. Yo lo que siempre hago es guardarlo todo y luego guardar, o sea, luego sacar lo que me interesa. Vamos a... De momento así. Seguramente nos harán falta más, pero... Aquí no hay nada, ¿no? No dejé nada. Por cierto... Si vemos que son muy feas, nada. Pero... LOL. Qué asco de pinturas. Me da a mí que los mayas no sabían pintar. Y solo hacen una. Ah, no, vale. Dios mío, por Dios. Qué asco de cosas. Vamos a destruirlos. Hay que darles varios golpes. Hola. Ha huido. ¿Aquí hay algo? Ah. Pensaba que era lana. Nos habríamos hecho una cama. ¿Y para qué servirá esto? Enderman. Maldita sea, no me gustan las casas altas. Como aparezca algún Enderman por aquí... No podremos... Se supone que son de papel, no podremos... Bueno, no es que se suponga que son de papel, me lo acabo de inventar. Pero si son cuadros... Seguro que no se puede, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo sabía. Pues vamos a coger... ¿2? Bueno, no, 2 tampoco. Casi nivel 7. Ahora creo que sí. Vale, sí. Pues con este hierro ya nos podemos empezar a hacer una armadura. Aunque para eso podremos usar el Guarenai. Mejor me hago un pico de hierro para picar la redstone.
Bueno, y todos los minerales que vayamos encontrando. No sé por qué estoy poniendo la madera así. Así no necesitaré más palos en un tiempo. Pico. Espada. Porque hemos visto que lo necesitaremos. Ah, no, espera. Es que es muy caro. A ver cuánto. Ah, claro, en la mesa de crafteo. Uf. Voy a quitar este carbón. Dios mío. Algo que necesita ordenarse deprisa. Había un mod. No, ¿verdad? No, aquí no. ¿Qué va? Es que no sé. Creo que había un mod con el que podías hornear las saplings y te daba uno de madera del tipo que fuera la sapling. Estaría bien palomitas, vamos a probar. Porque tengo un mod que añade muchísima comida. Pero no creo. No. Las palomitas no están incluidas. A ver. La espada la vamos a necesitar, como ya he dicho. Hacerse una pala de hierro es inútil, ya que con la mano sí que lo picas un poco más lento. O sea, sí que quitas la tierra un poco más lento, pero... A ver, vamos a coger el pico, la espada, la carne y esto. ¿Me instalaré algún mod para almacenar experiencia? A ver. Ya se ha hecho de día. Vamos a buscar ovejas, principalmente. Vamos a subir a esa montaña, desde la cual... ¿Qué? Vale. Desde la cual veremos más el perímetro. Me ha parecido ver algo. ¿Veis eso? Ah, no tengo el Optifine. Eso es una bola de dragón. Por ahí hay un... ¿Cómo? Hay un mob amistoso. Yo no me fío. ¿Qué narices? Bueno, yo cojo la bola de dragón y me voy. Ay, Dios. ¿Pero qué hace ahí un mob? Vamos a acercarnos. ¡Otra! ¡Ah! ¿Qué narices? ¿What? ¿Pero qué? No, en serio. ¿Qué era eso? No va a respawnear, ¿verdad? ¿Eso de ahí? Ah, no, flores. Pensaba que era otra bola de dragón. Bueno, nos la vamos a llevar. ¿Pero qué era eso? Ah, vale. Pensaba que había visto otra. Dios mío, cuando ves una bola de dragón todo te parecen bolas de dragón. He visto una antorcha de mi casa y me pensaba que era una bola de dragón. No me había fijado en ese detalle. Cuando llueve, de las hojas sale agua. O sea, gotea. Me parece que es muy arriesgado ir por ahí con bolas de dragón en la mano. Cuando tengamos 7
podremos invocar al dragón. El dragón está en su primera versión. De momento no es que tenga unos gráficos muy... No le favorecen, vamos. Pero bueno, no está mal para ser la primera versión. Tengo intención de hacer de aquí a poco un vídeo de cómo instalar este mod, porque es mi favorito. Desde que lo descubrí, que iban por la 0.96. ¡Oh! ¿Qué narices? Otra. Bueno. ¿Eso qué es? Ah, no. Vamos a... Este es exagerado. ¿Cómo que otra bola de dragón ahí? Hay una fuerte caída, ¿verdad? Sí. Ah, no, mira, lianas. Pues vamos a ir a por ella. ¡Ay! Uf. Pensaba que me caía desde ahí. No creo que lo hubiera contado. Una vaca. Ah, sí, esta es de las pocas que dejamos sobrevivir el otro día. Bueno, con esta hacen 4. ¿Eso es otra? En efecto. Pero... ¡otra! Madre mía. Este mod tiene fallos, Deberían bajarle mucho más las probabilidades de que aparezcan bolas de dragón. Esto ha aparecido aquí de chiripa. Llega a aparecer aquí y no la veía. 4 más 2. Aún me falta una para tener las 7. Estaría bien poder invocar al dragón en este capítulo. A ver. Voy a comentarle en el foro que le reduzca muchísimo más la generación de las bolas de dragón, porque esto es exagerado. Pero mucho. Vamos a invocar al dragón. Además, lo que tienen las bolas de dragón es que cuando pasa un tiempo de haberlas usado... Pensaba que era otra. Cuando pasa un tiempo de haberlas usado, vuelven a reaparecer exactamente en el mismo sitio que... Exactamente en el mismo sitio de donde las había recogido. O sea que tendremos 7 bolas de dragón siempre. Lo cual no me parece muy bien. O sea que tendremos que irnos a otro lugar a vivir. Bueno, da igual. Solo cogeré las que me encuentre por el camino. No iré a buscarlas como he hecho antes. A ver. Para invocar al dragón, simplemente es que aquí no me parece un buen lugar. No, en serio. Aquí mismo. Que queda bien con este bug raro. Simplemente tenemos que hacer así. Perdón. Así no. Tenemos que hacer así. ¿Escucháis? Y ya solo tenemos que invocarle. Dragón, aparece. Que sí, que sí. Creo que dice algo así como... Has invocado el dragón. Puedo concederte tu mayor deseo o algo así. Pero es mentira, solo te da diamantes, que está muy bien. Guaranite Crystals, que son para hacerte dispositivos. O armadura. Senzu Beans, que son otro tipo de comida. Todos las conoceréis como... Bueno, todos los conoceréis. Son aquellas pequeñas, digamos, judías que comían Goku y sus amigos para restaurar su vida cuando estaban destrozados. Alien Chip, que nos sirve para hacernos el radar de las bolas de dragón, lo que no vamos a necesitar aquí porque cada vez que queramos las bolas de dragón las cogemos. Yo voy a hacer una cosa, de alguna manera, solo vamos a poder pedir diamantes una o como mucho 2 veces.
porque si no es abusar de las bolas de dragón, ya que las tenemos las veces que queramos. Los cristales Warenai, bueno, 5 veces los podemos pedir, porque tampoco lo voy a pedir tantas veces, hay mucho en las minas. Bueno, 5 no, tampoco es abusar. 3 o 4, así. Alien Chips se necesitan muchísimo y no se encuentran a no ser que sea con las bolas de dragón. O sea que lo podemos pedir las veces que sea. O como máximo, digamos, 8. Senzu Beans solo lo podemos pedir en caso de que estemos muy escasos de comida. Y ahora no, porque tenemos vacas. Mierda. Van a empezar a aparecer bichos. Catching Shards. Pues... ¿Qué narices? Guárdame cristales. Me voy a casa, me voy a casa, me voy a casa, me voy a casa. Dios, hay un bicho justo detrás de mi casa. No sé si lo habéis visto en el mapa, justo ahí. ¿Veis? Justo donde está mirando mi flechita hay un monstruo. Por allí, en esa costa, hay un montón. O sea, hay 4. Por allí hay 2. Hay muchos, vamos. ¿Y en el mar? Ah, no, supongo que estarán en minas debajo del mar porque se ven más oscuros. Aunque hay uno que está a muy poca profundidad. Bueno, da igual. No nos interesan nuestros enemigos, sino más bien nosotros. Nosotros mismos. 13 de Warenai, no está nada mal. Vamos a empezar. Pechera. Uy. Zapat. Oye, ¿tenemos arena? No. Tenemos arena. O sea, no tenemos arena. Es para hacer cristal. ¿Tenemos alguna rosa? No, yo no suelo ir cogiendo rosas por ahí. Como el cuero, bueno, con cañas de azúcar podemos hacer libros. Es un material muy preciado. Más que nada para hacer trames y encantamientos. Un momentito, que ese ruido nos puede molestar. Creo que ya sé quién es. Bueno, no era nada. Ya de paso he mirado la hora y creo que unos 10 minutos más o incluso ya podríamos ir parando. Con estos 5 de Warenai, como de momento lo único que podremos hacer es armadura, nos podríamos hacer unos zapatos, o bien ir a coger arena cuando se haga de día, o... esto. Dios. No, mi puerta no la rompes. O a lo mejor sí, pero te mato antes. Dios. Ah, o sea... Mira, esto no lo sabía, nunca me había fijado. Vosotros también habéis visto cómo caía por aquí y desaparecía, ¿verdad? No lo sabía que caían por las escaleras los objetos. Es un detalle de lo más realista. Vamos a guardar esto. Vamos a coger arena. Vamos a hacernos una pala de piedra. Palos aquí. Cogemos 2 solo. Y 1 de piedra. Aquí tenemos stone. Un momento. Tengo una idea. También vamos a coger 2 palos más. Roca ya no necesitamos más. Mi idea es hacernos un pico de piedra. Coger estos 2. Ha sido un error hacerme ese pico de piedra. En realidad pensaba que no tenía más. La pala, porque la vamos a necesitar, y la hacemos de piedra, que es lo mejor y a la vez lo que menos necesitamos de lo que tenemos, ya que la piedra para lo único que sirve es para eso. Tengo un mod que quiero probar una cosa. Sería tal que así. No. Así. No. Es que tengo un mod que añade escudos y no sé cómo se craftearán. A lo mejor solo te los pueden dropear enemigos. Así ya sé que se hace un botón, pero ¿para qué lo quiero?
Bueno, cuando tenga redstone quizás. Pues eso, lo que quería hacer. Puede parecer una tontería lo que acabo de hacer, pero la slime ball para lo único que nos puede servir es para hacer pistones. Hombre, pues nos podríamos hacer alguna compuerta para entrar, pero no sé, a mí la redstone en superviviente nunca me ha llamado demasiado la atención, digamos. A ver, ya veréis que si vamos por aquí, creo que era, nos encontramos... No, aquí era. No era por allí. En algún tiempo volveremos a venir por aquí y habrá una bola de... No, perdona, ¿dónde era? Habrá una bola de dragón. Allí había una, ¿no? Yo creo que había una allí y otra que nos las hemos encontrado en esta maleza. Malditas flores. Anda, cerdos. ¿Ese cerdo es de un rosa más claro que el otro? Me lo parece a mí. Me lo parece a mí, seguro. Pues bueno. Ah, por cierto, ahora que se me ocurre, vamos a buscar calamares. Nunca había dicho eso. Vamos a buscar calamares, porque necesitaremos su tinte para teñir. Vamos a sumergirnos un poco. No está muerto, no está muerto. Ahora sí. ¿Dónde está? No me lo ha dado. Vale, ahí. No, que me ahogo. Madre mía. Tenía el dead point activado. Perfecto. No se importará que me... Solo un momento. No voy a hacer nada, simplemente... No era ahí. No, ¿dónde era? ¿Dónde narices era? X... Justo en la otra dirección. Genial. Es verdad, será una cruz azul clara en el mapa. Pero como me la esperaba rojo... Me he tenido que ahogar, pero encima... ¿A cuánto del agua? A 3 metros de la superficie. ¿Y mis cosas? Aquí hay una armadura. Creo que he estallado, porque las cosas se han esparcido mucho. No veo nada. Lo siento por estar haciendo esto. Luego beberé leche para que se me quite el efecto. Tiraré la botella de cristal. Solo estoy cogiendo mis cosas. Es el segundo episodio, aunque pueda ser considerado un poco trampa. Yo lo considero justo. Son mis cosas. Nunca había dicho lo de vamos a buscar calamares y creo que nunca lo volveré a decir. Por la mala suerte que me ha dado. No tenía yo un... Vale, sí. Iba a decir un pico de hierro, pero lo he visto justo al lado de mi espada. Bueno, pues nada. No sé si quitarme el creativo aquí o en la costa. Ahí o en la costa. Anda, mira, arcilla. Pues arcilla vamos a coger. Tiramos esto, cogemos leche, nos la bebemos, tiramos esto. Game mode, survival. ¡Eh! Otra vez. Momento. Otra vez Danielio 0077. Bien. Pues vamos a volver a casa porque... Primero vamos a coger la arcilla, que ya se me olvidaba. ¿Dónde está? Ya que tengo el Clay Soldiers mod, tengo una idea, un momento. Para no volvernos a ahogar... Es que ahora me da... ¿En serio?
Bueno, pues vamos a... ¿Qué ha pasado? Vamos a coger antorchas y vamos a hacer el clásico sistema para no ahogarse. Era aquí, ¿no? Pues desde aquí mismo... Espera, con la pala. Tengo una idea. Sal, 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 sal. Gracias. No. Que no. Le estoy dando a la barra espaciadora, hombre. Gracias. Esos bloques de hierba que nos... Uy, eso suena fatal. Esos bloques de hierba que nos ha dado esa especie de slime extraño. O sea, es que no sé lo que era. Nos ha dado una bola de slime, por eso lo digo lo de slime. Perfecto. Pues... esos bloques de tierra los vamos a usar para... Mira, mira. Este es un truco. Bueno, los vamos a usar para hacernos un huerto. Que básicamente es para lo único que nos puede... ¿Qué narices? No sé qué ha pasado. Se supone que no nos estábamos ahogando. A lo mejor es que se ha acabado el oxígeno de esta pequeña partícula de aire. Digo, sí, eso. A ver. Pues a ver, yo tenía un único bloque de tierra, de dirt, vamos. Lo vamos a intentar poner en otro lugar. Un momento, voy a hacer una cosa. Yo, como si no hubiera roto estos bloques de arena, espera. Pero hubiera puesto el mío de tierra aquí. A ver. Johnny. Quitamos este, entonces yo ya tendría dos. Porque habría quitado ese. Yo haría... así. Y esto es la arcilla. Si me cambiara ahora a superviviente, ¿qué pasaría? No muero. Con eso me basta. ¿Eso es arcilla? Sí. Pues vamos a... espera. Este pico... Cuando consiga salir de este suicidio, lo vamos a dejar aquí. Coge aire, bocanada, bocanada, bocanada. Si no pongo aquí una antorcha ya está, pero bueno. A tan pocos pasos de mi casa. Bueno, pasos. A tan pocos cubos. Por cierto, no llevo encima el hacha, ¿no? Da igual. Es que me hacía ilusión volver a probar el Decapitator. Pues qué narices. Vamos a probarlo. A ver si va porque... Ah, no es verdad, no lo puedo hacer. Bueno, de momento voy haciendo esto ya. Para hacer... Bueno, para hacer... los soldaditos de arcilla. Ay, se me ha vuelto a olvidar el... ir a por... Bueno, da igual. Que tendremos que... Vale, se está haciendo de noche. Wither... Bueno, Wither no, ese es el boss. Weather clear... Time... Time. Set day. Dios mío, el chat cómo ha quedado. Vale. Pues vamos a coger rosas. Si hay... Dios.
No, creo que no hay, solo hay de estas. Bueno, en realidad el tinte mismo... O sea, ¿acaso vamos a coger alguna que otra semilla? ¿Esto es de mi Minecraft o está en todos? Que la hierba sobresale del cubo, pero además no solo eso, sino que salen también las raíces. Yo me imagino que estará en todos los Minecrafts. Puede haber sido creado así adrede. Curioso. Pues vamos a tirar una flor por la escalera. No, vamos a cogerla. Entraremos en casa. Necesitamos ovejas. Bueno, pues nos lo vamos a hacer amarillo mismo. Uno de Warenai. Los demás los guardamos. Y... arena guardamos. Necesitaremos la arena. Con el Warenai Crystal. Y aquí esto. ¿Sabéis cómo? Así. Nos dan tinte. Bueno, ya de paso vamos a convertir las otras flores también en tinte. Y la arena. Perdón. Vale, no he cogido carbón. Ah, vale. Pensaba que no tenía. Con esto nos va a ser de sobra. Ya de paso vamos a poner los otros dos de arena. Incluso... ya está, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a ir haciéndolo ya. Simplemente es cristal, Warenai, el tinte que queráis y construimos el Yellow Scouter. Dicho de otra manera, el dispositivo amarillo. O en realidad Scouter sería algo así como rastreador. ¿Veis? Y sirve para hacer esto. Bueno, vamos a coger el cristal. No sé qué más podemos hornear. Tampoco es que nos interese nada, digamos. Bien. Pues... nos sirve... Mira. Vamos a ir a alguna mina. La nuestra. Ay, por cierto. ¿No tenía yo nada más de armadura? No, creo que no. Nada. Es que no, ya no me fío de los bloques de hierba. ¿En serio tan bajo? Creo que ya nos lo hemos pasado. Era frente a un bloque de cobblestone. Como este... a ver dónde hay. Me acuerdo que cuando hacíamos esta mina íbamos muy, pero que muy cortos de carbón y antorchas. Vamos a ir a esa mina. Bueno, a esta mina, para ser más concretos. Ahí hay oscuridad, pero no, ahí no van a spawnear bichos. Supongo que sabréis para qué utilizaban los scouters los personajes de Dragon Ball que los llevaban. Pero por si acaso yo lo digo. Normalmente solo lo usaban... Vale, se acaba de hacer de noche. Mira, vamos a picar el redstone. Sea lo que sea, me gusta picar. Además da experiencia, que es una de las principales razones por las que lo pico. O por lo que lo pico. No creo que llegue hasta ahí mi alcance de coger cosas. Cógelo. Cógelo. Vale. Nada más. Tengo una idea. A ver. Para saltar, aquí podemos saltar. Pues aquí. Nunca me ha gustado hacer minas de estas, pero hacia arriba en vez de hacia abajo.
Si os fijáis ahora mismo parece que estoy cavando en realidad hacia abajo. Si centro bien la cámara lo parece. Dios mío. Qué paranoia, ¿no? Y en realidad parece que así esté mirando hacia adelante, así hacia abajo. Bueno, da igual. Que no estoy aquí para contaros mi vida. Me he perdido, o sea... No sé lo que estoy haciendo. Es una sensación muy extraña. Efectos ópticos. Que lo íbamos a dejar aquí. Da igual. Picamos este piso más. Suerte que no lo he dejado aquí. Piedra de bacon. Y otra piedra de bacon. Suenan murciélagos. Hierro. Es que no quieren que lo dejemos aquí, ¿eh? Los de Minecraft son gente muy malvada. Me da que esto es un soborno. Dios mío. A ver. Que esté a punto de dejarlo y me salga algo, vale, pero... Esto ya es exagerado. Este piso más y ya está. Por fin. Quería que me saliera un piso en el que no hubiera nada para no irnos decepcionados. Eso sí, en el próximo episodio vamos clarísimo, ¿eh? Ah, es verdad que estamos en el fin del mundo. Aquí nos volvemos medio ciegos. Creo que ya es de día en este lado de la tierra. Pero al parecer en ese no. No sé si serán minas y como ahora estoy a la misma altura. No sé. Ah, vale. Hola, ¿qué hace? No, en serio. Pues vamos a volver y cortamos. Perfecto. Ahora está todo lleno de mobs blancos, digamos. Bueno, no digamos, es que son mobs blancos. ¿Por qué hay un monstruo ahí? Seguramente es un creeper o una araña que no se queman con la luz del sol. O que ahí aún no es de día. Vale, creo que se está haciendo de noche por segunda vez. Y yo en realidad me he estado más tiempo del que creo en la mina, no sé. Ahí no hay carbón. Que va, si hemos puesto lo justo. Creo que incluso solo hemos puesto uno. Pues... Ah, por cierto, ahora que sí que se ha hecho de noche de verdad, vamos a mirar hacia un monstruo y... Fijaros, búsqueda, distancia hacia cualquier mob, perdona. Nos estamos alejando, nos estamos acercando a ese mob que mira mi flecha. Si le damos a la Z, leedor de... Bueno, Beeper Reader sería Battle Power, o sea, detector de fuerza. Cuando nos acercamos nos sale 3500. 3500, si no me equivoco, representaban los esqueletos o los creepers. Distancia, Beeper Reader. Con esta opción, normalmente veías unas letras por el scouter. Y por ejemplo la A, que en Minecraft tiene forma como de creeper, representaba el creeper. La S, si no me equivoco, una araña, etcétera. Por fin estrenamos este otro baúl. Bueno, tampoco es que lo hayamos usado para demasiadas cosas. Se ha hecho de noche. Sí, hombre, para despedirnos no puede ser de noche. No, no vamos a esperar a que se haga de día. Time, set, day. Y como odio la lluvia,
Mala suerte vivir en la jungla. Weather clear. Cuando deje llover, salimos y nos despedimos. Vamos a apagar el scouter. Tampoco sé para qué. Creo que no se gasta. Yo no abro la puerta porque aún se están muriendo los esqueletos. Por lo que dice el Race Minimap, están demasiado relajados los monstruos como para estarse muriendo, ¿no? Ah, no, ese se está poniendo nervioso. ¿Ha muerto? Sí. ¿Y este? Por si acaso. Pues... encantado de ofreceros un segundo capítulo de esta serie. Sé que ha sido bastante largo, pero bueno. Gracias. Darle like, suscribiros, compartir si queréis, bueno, etcétera. Por cierto, espero que os guste la skin. También, darle una bienvenida. Adiós.